uno o una podría llegar y encontrarse un tocadiscos y pensar, ¿puedo hacer scratching con él? Piensas, joder, es igual que los de los DJs, ¿no? Es una cosa que pones un disco, una aguja y gira y wiki wiki wa, ¿no? Bueno, hay 3 puntos que hay que tener en cuenta. Ese suculento plato para ponerle la mano y hacer wiki 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 muy posiblemente no esté diseñado para eso. El motor posiblemente sea de tracción por correa, que no le da tanta fuerza al platillo como es la tracción directa. Los platos de DJ para hacer scratching son de tracción directa. Además de que, bueno, por dentro tendrá un diseño diferente, como que por ejemplo no tendrá unos disipadores de calor enormes para componentes del motor, que para uso de DJ pues se calienta más. Por otro lado, la aguja. Posiblemente se pueda cambiar, pero hay que cambiarla, ya que la que trae muy seguramente sea de tipo elíptica, lo cual permite que la aguja pueda llegar más fondo en el surco y por tanto conseguir una mejor calidad de sonido. Pero para hacer scratching bota un montón. Además de que es mucho más agresiva que el otro tipo de aguja, que es la esférica. No llega al fondo del surco de la misma forma que la elíptica y no coge los agudos tan bien, pero es mejor, por ejemplo, para platos portátiles que no están perfectamente equilibrados y, por supuesto, para scratching. Y por último, tenemos el asunto de la alfombrilla de goma que tiene el platillo. Es una alfombrilla que está pensada para que no se mueva ni un ápice del disco cuando está girando, lo cual es lógico si lo que quieres es reproducir. Pero a los DJs, tanto a los de mezclas como a los de scratching, les interesa poder parar el vinilo mientras el motor está girando, para esperar para entrar o para hacer scratching, obviamente. En su lugar, los DJs utilizan un patinador. Suele estar hecho de algún tipo de fibra sintética, creo, que obviamente resbala en el platillo. Esta es una estándar, una barata, que es de grosor medio. También los hay de scratch, que son más delgados. Entonces, pues los tocadiscos no están pensados para ello. Vale, pero ¿se puede hacer sí o no? Por ejemplo, pongamos que tenemos un tocadiscos de tracción directa, que le ponemos una aguja buena para scratching y le ponemos un patinador. ¿Se puede hacer scratching? ¿Sí o no? Pues he tenido la suerte de que pasase por mis manos una Kai AP006, que es un tocadiscos de tracción directa, y lo voy a probar. Vamos a ver qué pasa. Lo primero, le quito la cubierta antipolvo del todo, cambio la alfombrilla de goma por un patinador y hago la prueba y no me termino de sentir cómodo, así que decido hacer el típico deslizador casero. Para ello utilizo la funda interna de un vinilo viejo, lo recorto, le hago un agujero central, lo pongo debajo del patinador y vamos con la prueba. Primero veamos qué pasa con la aguja original. Usaré un disco llamado Skip Proof, que significa prueba de saltos. Así que los saltos solamente los vamos a ir con clics, que es algo que suena como esto. Oigo muchos clics, luego la aguja ha saltado un montón y al motor le cuesta recuperar la velocidad. Vamos a probar con una aguja de scratching, amada por DJs de scratch porque posiblemente sea la mejor del mundo para ello. Y nada. ¡Suscríbete! A ver qué pasa con esta. Ahí va, pues así a bote pronto lo ha hecho bien, incluso el motor. Vamos a darle un poco más de caña. Le cuesta avanzar, ya decía yo. Voy a empujar el disco un poco hacia adelante, más de lo habitual. A ver. No es estable. No lo veo. Total. Que bueno, si no te importa mucho la aguja ni el disco que estés usando, pues puedes hacerlo. Y sin patinador, con el motor parado. Por favor, no seáis bestias. Y bueno, quizás haciéndole truquillos, rollo poniéndole más peso del que dice el fabricante en la aguja o algo así, quizás salte menos, pero no merece la pena. En definitiva, si no se trata de un plato o tornamesa de DJ de tracción directa, yo no lo usaría para scratching. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por visualizar. ¿Te ha parecido útil? ¿Lo has intentado tú? Coméntalo. Y lo de siempre, sub, like, comenta, comparte y...